Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra Noemí Juárez. Maestra, bienvenida. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, maestra. Muy gustoso estar de nuevo con usted. Gracias, igualmente, un gusto saludarte. Gracias, maestra. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? Pues comenzamos. Maestra, estoy seguro de que en casa las alumnas y los alumnos están tan entusiasmados como yo. Porque, pues, díganos, ¿qué nos tiene preparados para hoy? Hoy, Juan Carlos, continuaremos con nuestro códice sobre el proceso de la conquista de México Tenochtitlan en manos de Cortés y sus aliados. La pregunta que guiará esta sesión es: ¿cómo fue posible que un número tan reducido de soldados españoles sometiera a los mexicas, que en ese momento eran la cultura más numerosa y fuerte de Mesoamérica? Muy bien, maestra, estoy listo. Y en casa estoy seguro que también están listas y listos, ¿verdad? Muy bien. La clase pasada nos quedamos en la matanza de Cholula, hoy estado de Puebla, y el avance de los españoles y sus aliados hasta la llegada a la ciudad de México Tenochtitlan, a la que entraron por la calzada de Ermita Iztapalapa. Wow, maestra, ¿se imagina la impresión de los españoles al ver por primera vez la ciudad de la que tanto les habían hablado? Gracias a los cronistas tenemos esa primera percepción. ¿Me ayudas a leer otra vez el texto de Bernal Díaz del Castillo? Claro que sí, maestra. Dice: y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué nos decir, o si era verdad lo que por delante parecía. Que por una parte en tierra había grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, y veíamos todo lleno de canoas, y en la calzada muchos puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran ciudad de México. Vaya que los dejó impresionados. O sea, si en la actualidad el Templo Mayor es sorprendente, o sea, ¿se imagina, maestra, la ciudad en todo su esplendor en aquella época? Y bueno, aquellos canales de agua seguramente eran como, pues, lo que hoy conocemos de la ciudad italiana de Venecia, ¿no? Uy, ya quiero saber cómo se dio el encuentro. O sea, me quiero imaginar, no sé, frente a frente a cada uno de los líderes con su ejército. Oh, no, dígame, maestra, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Hernán Cortés y sus aliados fueron recibidos amablemente y alojados en el palacio de Axayácatl. Los españoles y sus aliados comenzaron a vivir en la ciudad. Aquí tenemos una imagen de nuestro siguiente acontecimiento, la aprehensión de Moctezuma. Todavía que pues les recibieron con alojamiento y comida, los hicieron prisioneros. O sea, bueno, qué malos invitados, maestra, ¿eh? No, oiga, y dígame, ahora que lo estoy pensando, si Moctezuma II lideraba al imperio más grande de Mesoamérica con miles y miles y miles de guerreros, ¿por qué no los atacó antes de que entraran a la gran Ciudad de México? O sea, ¿por qué esperarse a que ya estaban dentro de la ciudad con su población y sus familias? Es una pregunta muy interesante. Los mexicas y su dirigente Moctezuma estaban atemorizados por los presagios funestos que formaban parte de su imaginario. Es decir, tenían ciertas creencias sobre los recién llegados y no estaban tan convencidos de cómo actuar. Ahora peguemos nuestra imagen de Moctezuma, que como dato no es el nombre original, es Moctezuma, y en vez de segundo era Xocoyotzin, que significa el joven. Recordemos que tuvo un antecesor, Moctezuma Ilhuicamina, que sería el viejo. La pronunciación que ahora le damos fue la dada por parte de los españoles, pero en las fuentes mexicas la encontrarán como Motecuzoma. Lo mismo pasó con Cuauhtémoc, que lo pasaron a Cuauhtémoc. Wow. A principio de marzo, ya en el año de 1520, Pánfilo de Narváez zarpó al mando de 19 barcos desde Cuba, con rumbo a las actuales costas veracruzanas, con la misión de detener a Cortés. Y déjenme adivinar, lo mandó Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba. Así fue. Cuando Cortés se enteró que llegarían a las costas de Veracruz, se adelantó para confrontarlos y dejó al cargo de la ciudad al capitán Pedro de Alvarado. Pánfilo de Narváez fue derrotado por Cortés en Zempoala tras un rápido ataque y los convenció a unirse a su ejército, y ante la promesa de riquezas accedieron. Oiga, maestra, ya para pronto ya nadie le hace caso a Diego de Velázquez, ¿no? Ya nadie. Mientras todo esto pasaba en Veracruz, en Tenochtitlan sucedió un evento sumamente importante.
y es por eso que lo tenemos aquí ya en nuestro códice. Muy bien. Ay, maestra, pues viendo bien la imagen, creo que se ve un poco terrorífica, ¿no? Y tienes la razón, es porque se trata de otra matanza, la matanza del Templo Mayor, que se llevó a cabo por órdenes de Pedro de Alvarado durante la fiesta del Toxcatl, en la cual murieron varios nobles y sacerdotes mexicas. Entonces, así nada más, estaban los mexicas en una celebración y terminó en matanza. Sin avisarles, ni prevenirnos, ni declararles la guerra, ni nada. Así fue, los tomaron por sorpresa. Cortés regresó a Tenochtitlan acompañado de las tropas de Pánfilo de Narváez y se dio cuenta del enojo que ocasionó Pedro de Alvarado en los mexicas. Bueno, pues cómo no se iban a enojar. Maestra, si los agarraron, bueno, después de que les dieron alojamiento, comida y riqueza, y ellos responden con una agresión así, pues claro. Como dices, la capital mexica estaba harta de los españoles y sus aliados, así que comenzó un levantamiento armado con el objetivo de expulsarlos de la ciudad. ¿Y luego qué fue lo que pasó? ¿Quién ganó? La población mexica, desde los tejados y las calles, rodearon el palacio de Axayácatl, donde los españoles y tlaxcaltecas estaban resguardados, y los atacaron. Ante esta situación, Cortés intentó que Moctezuma saliera para apaciguar a los alzados, pero su intento fracasó y culminó con la muerte del Tlatoani. ¿Cómo? ¿Muerte? Pues, ¿quién lo mató? O sea, ¿qué pasó con él, maestra? Me imagino sus últimos momentos. Yo creo que estando en prisión debió estar él sumamente arrepentido por no defender la ciudad antes, ¿no lo cree? Esas serían nuestras interpretaciones. Y hablando de interpretaciones, aquí tengo dos versiones sobre su muerte. Antes, es muy importante explicar que en el estudio de la historia existen diferentes versiones e interpretaciones de los hechos históricos. Un mismo acontecimiento, como la conquista de los pueblos mesoamericanos, puede ser entendido de manera diferente si se explica a partir del punto de vista de los españoles, que se decían conquistadores, o bien desde el punto de vista de los pueblos vencidos, que llamaban invasores a los españoles. Les mostraré un ejemplo. Muy bien. ¿Me ayudas a leer, por favor, Juan Carlos? En pantalla tenemos dos versiones sobre la muerte de Moctezuma. La primera es la de Hernán Cortés. Claro que sí, maestra. Dice, y el dicho Moctezuma dijo que le sacasen a las azoteas de la fortaleza y que él hablaría a los capitanes de aquella gente y les haría que cesase la guerra. Y yo lo hice sacar. Y en llegando a un petril que salía de la fortaleza, queriendo hablar a la gente que por ahí combatía, le dieron una pedrada a los suyos en la cabeza, tan grande que de ahí a 3 días murió. Y yo le hice sacar, así muerto, a 2 indios de los que estaban presos, y a cuestas lo llevaron a la gente, y no sé lo que de él hicieron. Según Cortés, los mexicas lo mataron por una herida de una pedrada en la cabeza. Ahora leamos la versión indígena. Y yendo a buscar al gran rey Moctezuma, dicen que le hallaron muerto a puñaladas, que le mataron los españoles a él y a los demás principales que tenía consigo la noche que se huyeron. Y este fue el desastrado y afrentoso fin de aquel desdichado rey. Exacto. Según los mexicas, fueron los españoles quienes lo mataron. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que fue? Ay, maestra, qué buena pregunta. Ahí en casa, díganme, ¿qué argumentos tienen para decir que fue uno o el otro? Yo diría que fueron los españoles, pero esa es mi interpretación, no sé, cada quien, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, maestra, dígame, ¿y qué pasó? Sin su Tlatoani, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Yo me imagino que los mexicas estaban, pues, cada vez más y más y más enojados, ¿no? Primero, los tenían consumiendo sus alimentos y dándoles alojamiento. Y luego, ¿qué recibieron? Un ataque durante su ceremonia y la muerte de su gobernante. Así las cosas. Estaban cada vez más tensas. El asedio mexica no cesó con el paso de los días, dirigidos en todo momento por Cuitláhuac. Los sublevados lograron causar algunas bajas a los españoles y aliados. Casi desde el principio, los oficiales y regidores españoles pidieron a Cortés que ordenara la retirada de la ciudad. Sin embargo, tuvieron que pasar 6 días para poder conseguir comida y así aceptara el capitán que tenían que huir. En la noche del 30 de junio abandonaron la ciudad y eso nos lleva a nuestra siguiente imagen.
la llamada Noche Triste. Peguémosla, por favor. Noche triste, claro que sí. Noche triste. Muy bien, maestra. Ay, ¿me ayuda? Claro que sí. Gracias, maestra. Ahí tenemos nuestra siguiente imagen. Noche triste. Muy bien. Cortés tomó la decisión de escapar de Tenochtitlan junto con sus hombres, los descendientes de Moctezuma y los tlaxcaltecas y otras tropas indígenas. Comenzó la huida bajo el mayor sigilo posible. Sin embargo, en el camino fueron descubiertos y en poco tiempo miles de soldados mexicas comenzaron a perseguirlos y atacarlos desde las azoteas de los edificios o desde las miles de canoas a lo largo de la ruta de escape que fue la calzada de Tlacopan. ¡Wow! Vaya. O sea, en la imagen se nota que tenían una gran prisa por huir, maestra. O sea, se ven abandonando la ciudad con mucha desesperación. Y también veo que algunos cayeron al agua y se hundieron o fueron capturados. ¿Se imagina, maestra? Todo lo que se hundió en el lago testigo de aquella noche. Imagínate, tras varias horas de ataque, las tropas de la alianza liderada por Cortés alcanzaron la orilla y llegaron a la zona de Popotla, desde donde se encaminarían hacia Tlaxcala, aún bajo constantes ataques de los mexicas. Los daños que los guerreros mexicas causaron a los españoles y tlaxcaltecas fueron graves. Hernán Cortés habla en su segunda carta de relación que 101 españoles y 2,000 indígenas fueron muertos aquella noche, mientras que otros cronistas en su relato hablan de 4,000 tlaxcaltecas y 450 españoles muertos en la huida. También murieron algunos de los hijos de Moctezuma y otros nobles mexicas que eran prisioneros de los españoles, además de que perdieron piezas de artillería, caballos y una parte muy importante del botín que habían logrado reunir los invasores. Uy, cuánto oro debió caerse en el lago, ¿no? O sea, imagínense qué coraje les debió haber dado. Pero bueno, estaban salvando la vida. No creo que tuvieran tiempo para pensar en eso, ¿no? Teniendo a los mexicas atrás enfurecidos, pues, vámonos. Cierto. Hay algo muy importante que debemos comentar sobre este episodio. Desde los tiempos de la colonia se ha hablado de la triste noche. Sin embargo, en los últimos años esta narrativa ha sido puesta en duda por los numerosos estudios que plantean una versión diferente de lo ocurrido. El 30 de junio de 1520 fue una aplastante victoria de la población mexica, que sin duda habrán celebrado este resultado de esta manera. Así que se plantea como algo esencial preguntarse, ¿para quién es la noche triste? Para españoles y tlaxcaltecas muy posiblemente, pero para los mexicas y sus aliados todo lo contrario. Quizá convenga buscar un nuevo término para hablar de lo que pasó esa noche en el Valle de México. No lo había pensado, maestra, es verdad. O sea, ¿por qué triste si fue una victoria para los mexicas? Yo propongo otro nombre, que sea la noche victoriosa, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Allá en casita, díganme, niños y niñas, ¿qué nombre le pondrían a esta fecha? Todo depende de qué lado lo mires. En su huida, las tropas de Cortés son alcanzadas por el ejército mexica que los enfrenta en las cercanías de Otumba, la que sería la mayor batalla de la conquista. Por la ubicación es conocida como la Batalla de Otumba. Y déjeme adivinar, los españoles y sus aliados lograron escapar otra vez. Exacto. Tras varios días de huida, las huestes de Cortés llegaron a Tlaxcala, donde fueron recibidos por las autoridades tlaxcaltecas que les dieron víveres y un lugar donde reponerse. Mientras tanto, en Tenochtitlán, Cuitláhuac era nombrado el Hueytlatoani, en sustitución de Moctezuma Xocoyotzin. Es momento de colocar otra imagen. ¿Qué ves en ella? Muy bien, pongamos nuestra siguiente imagen y veamos, pues en esta... Pues veo gente dormida, ¿no? O bueno, no, más bien están como recostados y pues tienen en la cara heridas de... ¡Ah! ¡Claro, viruela! Es la gente enferma de viruela, maestra. Muy bien, Juan Carlos. Lamentablemente comenzó la epidemia de viruela en Tenochtitlan, la cual duraría aproximadamente 2 meses y acabaría con una parte considerable de la población mexica. Incluso provocó la muerte de Cuitláhuac, el tlatoani. Eso es cierto, maestra. Las y los pobladores no tenían defensas en sus cuerpos para estas enfermedades, ya que aquí no existían antes, ¿verdad? Y bueno, al no tener esas defensas, pues lamentablemente morían. No estaban listos para los virus y bacterias que llegaron desde el otro lado del Atlántico.
Y mira que fueron bastantes, incluso enfermedades de transmisión sexual como la sífilis. Wow. En la actualidad para algunas existen vacunas, pero en ese momento las epidemias se convirtieron, no sé, tal vez en el enemigo más grande de los poblados originarios, ¿verdad? Digo, ahora, bueno, ahí seguramente fue muy difícil esa época. Pero, ¿tenemos alguna otra imagen, maestra? Así es. De esta, ¿qué te llama la atención? La siguiente. Muy bien, voy a pegar esto. ¡Oh! Que la vean. Barcos. Hernán Cortés ordenó el inicio de la construcción de 13 bergantines, que son los barcos pequeños con miras a sitiar la ciudad de Tenochtitlan. ¿Cómo? ¿Sitiar? Sí, que es equivalente a rodear. Las tropas de Cortés y las de los tlaxcaltecas salieron rumbo al lago de Texcoco para comenzar a conquistar las poblaciones que se encontraban en los alrededores del Valle de México, con miras a realizar un ataque directo sobre la ciudad de Tenochtitlan. Pasemos a este mapa. Muy bien, maestra. ¡Wow! ¡Qué bonito! En el mes de mayo de 1521, las tropas comandadas por Cristóbal de Olid destruyeron el acueducto de Chapultepec. Aquí tenemos el lago de Chapultepec. Este es el acueducto que llevaba el agua a la ciudad. Entonces, Cristóbal de Olid lo destruye con sus tropas. Maestra, ese era muy importante, ¿no? O sea, porque era el que llevaba agua de consumo. Porque, bueno, aunque estaba rodeado de agua, no se podía beber. Así es, y así inicia el sitio de Tenochtitlan, cortando el agua potable. Primero. Después, los bergantines que mandó construir Cortés fueron colocados en el lago. Fueron en total 13 bergantines, que son estas embarcaciones pequeñas. Desde estas embarcaciones, con sus cañones, apuntaban hacia la ciudad de Tenochtitlan. Se le llama sitio porque las tropas cortaron todas las entradas y entonces los mexicas no podían salir y la ayuda tampoco podía entrar. Entonces, te podrás imaginar que cortaron el agua, eran constantemente atacados por los cañones, provocando grandes incendios en la ciudad. El sitio duró aproximadamente 3 meses y entonces en estos 3 meses se quedaron sin alimento y sin agua potable. Y además de todo hay que agregarle la epidemia de la viruela. ¿Te imaginas? La ciudad 3 meses encerradas con constantes ataques por los cañones, sin agua potable y con todas las muertes que había dentro de la población. ¡Wow! 3 meses. No me puedo imaginar, maestra. Y dígame, ¿qué fue lo que pasó con esas miles y miles de personas que vivían en la ciudad? Porque, pues, si bloquearon el agua potable y no tenían alimento, ¿en serio les alcanzó con las reservas que tenían? Dejemos que un habitante nos los cuente. Es un testimonio de los últimos días de asedio sobre la Ciudad de México Tenochtitlan. Le daré lectura. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos. Nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte, nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos. Los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas. Enrojecidos también sus muros. Gusanos polulan por las calles y plazas. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando la bebíamos es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe y era nuestra herencia, una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con escudos pudo ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de colorín, hemos comido grana salistrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierras de polvo, gusanos. Comimos la carne apenas sobre el fuego estaba puesta. ¡Ay, qué difícil situación le tocó vivir a la población, maestra! Sí, según el testimonio, terminaron comiendo lagartijas y bebiendo agua del lago. A esta situación se sumó la epidemia de viruela que se vivía. La condición fue de total insalubridad. Finalmente, Cuauhtémoc o Cuauhtémoc, quien asumió el cargo de Tlatoani después de la muerte de Cuitláhuac, fue capturado. Se libró otra batalla en Tlatelolco y con la victoria de los españoles y aliados se dio la rendición de la Ciudad de México Tenochtitlan. Los españoles y los tlaxcaltecas habían triunfado y con esta imagen terminamos nuestro códice. Y nos quedó muy bonito, maestra. Las conquistas de los pueblos originarios marcaron un parteaguas en la historia de lo que después sería nuestro país.
Este proceso tuvo diferentes etapas, que van desde los viajes de exploración sobre las costas caribeñas y el Golfo de México, hasta la llegada de la expedición de Hernán Cortés a la capital mexicana y la caída de las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco. Así, hasta las posteriores conquistas del sur y norte de nuestro territorio, que se extendieron en algunas zonas incluso hasta el siglo XIX. ¡Wow! ¡Wow! Muy interesante, maestra. El día de hoy tratamos de responder cómo fue posible que un número reducido de soldados españoles sometieran a los mexicas, que en ese momento era la cultura más numerosa y fuerte de Mesoamérica. Utilicemos este cuadro para responderla. Empecemos. Muy bien. Bueno, encontramos que fueron múltiples las causas. Entre las principales, la ruptura que existía entre los mexicas y la mayoría de los pueblos indígenas. Así es. Eso se refleja cuando analizamos que por cada español había entre 80 y 100 indígenas que les hicieron la guerra a los mexicas. Y esto se explica porque la economía mexica estaba basada en la producción agrícola, el comercio y en el tributo impuesto a través de la conquista militar. Cuando arriban los españoles, los pobladores sometidos por los mexicas de la costa veracruzana dan a conocer a Hernán Cortés su descontento por la fuerte carga tributaria y pactan con ellos. Además, mientras los españoles empleaban las armas de fuego, los mexicas empleaban lanzas, flechas y hondas. Aunque eran pocos, pues prestaban servicios eficaces a los conquistadores. Exacto. Y bueno, también se me olvidaba, determinante fue las epidemias que llegaron con los españoles. O sea, la viruela terminó sepultando poblados enteros. Exactamente. Muy bien, pudimos dar respuesta a nuestra pregunta central. En las siguientes sesiones conoceremos más sobre las consecuencias. Espero que en casa estén compartiendo con su familia lo aprendido. No se olviden tampoco de ser cronistas de su propia historia. Maestra Noemí, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platicar con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con La caída del Imperio Mexica, de historia de cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos, hasta la próxima. A continuación, pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, Yair, ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner en 6 puntos, te explico cuáles 6 puntos, y vamos a elevar nuestras manos, alternando, 10 veces cada una, y descansamos, ¿ok? Vamos a hacer la demostración. Nos ponemos en 6 puntos. Ok, y vamos a levantar nuestra mano derecha, izquierda, derecha, ok, derecha, izquierda, elevamos derecha, izquierda, muy bien, bien estirado al frente, que sea al frente, no lateral, muy bien, 3 más, al frente, bien estirado los brazos, otra. Bien, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Nos volvemos a poner en posición de 6 puntos y elevamos los brazos. Extensión de brazo, bien. Derecha, izquierda, bien estirado al frente. Procura que siempre tus brazos vayan al frente. A continuación vamos a hacer una plancha lateral. ¿Qué es una plancha lateral? Nos vamos a acostar de forma lateral. ¿Sí? De tal manera, Jair, vamos a hacerlo. Y vamos a apoyarnos con nuestro brazo. Y extendemos totalmente. Y lo que vamos a hacer es elevar la cadera. 1, 2. ¿Sí? Tu mano que esté aquí en tu pierna, Jair. Ok. De lado. Estira totalmente. Estirado. Estirado totalmente. Eso. Así. Estira. Ahí, 2, 1, 2, 3. Respiramos, descansamos y cambiamos de posición. Cambiamos de mano, apoyamos la mano derecha, estiramos totalmente el cuerpo
bien estirado, ponemos bien la posición y ejecutamos 3 veces. 1, 2, 3. Respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos. Una más. 1, 2, tu mano al costado, tu mano al costado. Bien, 3, perfecto. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. Nos vemos. Sandunga mama, por Dios, Sandunga no seas ingrata, mamá de mi corazón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.